La base de datos. Informa Sara Serrano. El pasado lunes, la Embajada de Israel en España emitió un comunicado en el que acusaba a algunos miembros del gobierno español de alinearse con el terrorismo tipo ISIS de Hamás y pedía al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, que denunciase y condenase inequívocamente lo que consideraba unas declaraciones inmorales que ponían en peligro la seguridad de las comunidades judías en España. Este comunicado se emitía poco después de que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, solicitara al PSOE trabajar conjuntamente para presentar desde el Gobierno una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigase los crímenes de guerra cometidos en Palestina por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Vamos a escucharla. Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, como se hizo recientemente en el caso de la cooperante española asesinada en la guerra de Ucrania. Israel tiene que sentir la presión internacional para que ponga fin a los bombardeos, mediante todas las medidas que estén a nuestro alcance, como el embargo de armas o las sanciones a los responsables de los ataques. La Unión Europea puede y debe buscar la complicidad de países que tengan capacidad de interlocución con todos los actores del conflicto, especialmente aquellos países del sur global, para promover una salida negociada que asegure una paz justa, duradera y estable en la región. Solo así vamos a poder proteger todas las vidas a ambos lados. Investigación de los crímenes de guerra, embargo de armas, sanciones a los responsables de los ataques, explorar vías diplomáticas para encontrar una salida negociada al conflicto son medidas obviamente muy razonables encaminadas a poner fin a la violencia en Gaza y proteger a la población civil. No entiendo por qué podrían poner en peligro a las comunidades judías en España, como señala la embajadora. No sé cómo lo ves tú, Sara. Bueno, después de que la Embajada de Israel en España hiciera público este comunicado, Ione Belarra publicó un tuit que decía lo siguiente: su gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz y no dejan entrar ayuda humanitaria. Denunciar este genocidio no es alinearse con Hamás, es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror. El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió por su parte un comunicado en el que rechazaba lo que consideraba falsedades vertidas por la Embajada de Israel contra miembros del Gobierno e insinuaciones infundadas. El Gobierno en su conjunto ha expresado reiteradamente la necesidad de distinguir a la población palestina del grupo terrorista Hamás, de proteger a la población civil de Gaza y la necesidad imperiosa de mantener los suministros básicos indispensables para el bienestar de dicha población. El Gobierno en su conjunto reitera que la única solución viable para alcanzar una situación de paz y estabilidad en la región es la solución de dos estados que coexistan en paz y seguridad, tal y como ha sido avalado por Naciones Unidas, dice además ese comunicado. Bueno, por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, reveló que había llamado a la embajadora de Israel para trasladar su profundo disgusto por un comunicado que consideró inamistoso. Vamos a escucharlo. Sobre la primera pregunta, ayer antes de emitir ese comunicado desde el Ministerio, yo llamé a la embajadora de Israel, le trasladé mi profundo disgusto por el comunicado que había sacado la Embajada de Israel y le trasladé que lo consideraba un gesto inamistoso y le anuncié que evidentemente emitiríamos un comunicado de respuesta a ese comunicado. En fin, y mientras tanto, el Partido Popular, un partido fundado por 7 exministros de la dictadura de Franco, esos que hablaban de conspiración judeo-masónica, ha aprovechado, atención, para llamar antisemita a Ione Belarra, los que vienen de un partido fundado por ministros de la dictadura, claramente antisemita, que hablaba siempre de conspiraciones judeo-masónicas en España. Es que es tremendo. Bueno, vamos a escuchar al vicesecretario general institucional, a Esteban González Pons, que acusó ayer de antisemitismo a Belarra y pidió además a Pedro Sánchez que arrancase esa doctrina del gobierno. Una ministra del gobierno de Pedro Sánchez, con la bandera de España y la bandera de Europa desde su despacho oficial, ha acusado a los israelitas, ha acusado al gobierno de Israel de genocidio planificado. Los judíos acusados de genocidio planificado por un miembro del gobierno de España. De todos los enemigos de Europa,
quizá el más peligroso y uno de los que más daño nos ha hecho a lo largo de los siglos, es el antisemitismo. En el gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida. Y Pedro Sánchez, que se tilda de demócrata, lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su gobierno. Qué poca vergüenza, en fin. Pons, del Partido Popular, confundiendo deliberadamente antisionismo con antisemitismo, lo cual es una indecencia y un insulto a la inteligencia, para hacerle el juego y defender al gobierno de Israel y, de paso, ya que estamos, pues tratar de dificultar en la medida de lo posible las negociaciones para formar un gobierno en España. Bueno, pero cuéntanos, Sara, ¿quién está detrás del famoso comunicado de la Embajada de Israel en España que ha provocado que nada más y nada menos que el ministro Álvarez, que no destaca, digamos, por hacer estas cosas, haya llamado enfadado a la embajadora israelí y haya emitido un comunicado? ¿Quién es esta señora? Bueno, la embajadora de Israel en España desde 2019 es Rodica Radian Gordon. Nació en Bucarest a finales de los años 50, cuando todavía Rumanía era un país comunista, y en los años 60 sus padres iniciaron los trámites para abandonar el país y emigrar a Israel, acogiéndose a la ley de retorno aprobada por el Knesset, el Parlamento israelí, en 1950, y mediante la cual el Estado de Israel concede la ciudadanía a todo judío que desee instalarse en el país. Lo consiguieron en 1963, se instalaron en la ciudad de Kiryat Ono, un asentamiento de judíos provenientes principalmente de Irak, Yemen, Rumanía y el norte de África, que actualmente pertenece al distrito de Tel Aviv. Radian Gordon estudió biología y se doctoró en bioquímica por la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero lleva más de 30 años ocupando puestos políticos y diplomáticos del más alto nivel. Inició su carrera diplomática en Varsovia, poco después de la caída del muro de Berlín. Su segundo destino diplomático fue Bruselas, durante el proceso de integración de los países poscomunistas a la Unión Europea, un puesto desde donde además trabajó para convertir a la Unión Europea en una de las principales fuentes de financiación de la investigación tecnológica de Israel a través de los conocidos como programas macro. Antes de ocupar los puestos de embajadora en Rumanía, México y España, Rodica Radian Gordon ocupó cargos en el Ministerio de Exteriores de Israel y recibió formación en seguridad nacional en la Universidad de Haifa. Un centro que, tal y como relata la propia Radian, integraba a altos oficiales del ejército israelí y a funcionarios civiles para servir al gobierno de Israel. Entre 2007 y 2010 ocupó además el cargo de directora del Departamento de Control de Armas de la División de Asuntos Estratégicos. Aunque Radian Gordon insiste en definirse como una funcionaria civil sin filiación a ningún partido político, lo cierto es que la embajadora de Israel sí que se mete en política, ¿verdad? Pues sí, un poco sí. Radian Gordon saltó a los medios de comunicación a raíz de su participación en un acto sobre la conmemoración de los acuerdos de Oslo organizado por la Universidad Complutense de Madrid hace unos meses. La visita de la alta representante de la diplomacia israelí coincidía con un mes especialmente mortífero para la población palestina y el movimiento estudiantil se movilizó para protestar por la presencia de la embajadora en la universidad. La respuesta policial fue muy contundente y los antidisturbios reprimieron duramente a los estudiantes y arrestaron a 2 de ellos. Pero el momento de máxima tensión se produjo cuando un hombre empuñó una pistola contra los manifestantes para impedir que accedieran al salón donde iba a realizarse el acto. Investigaciones posteriores concluyeron que este hombre, que empuñaba el arma, se trataba en realidad de un agente israelí, miembro además del Servicio de Seguridad de la propia Embajada de Israel en España. A preguntas del diario.es sobre la presencia de este agente israelí armado en la universidad pública, la delegación diplomática alegó no hacer comentarios sobre los temas relacionados con la seguridad de la embajadora y aprovechó también para añadir su conmoción ante la violencia de los activistas anti-israelíes y su intento de asalto al salón de actos dirigido contra la embajadora. Esto es lo que decían textualmente desde la embajada. No ha trascendido si ese agente israelí, que claramente se extralimitó en sus funciones, pues se le retiró la acreditación para seguir prestando servicios en España o sigue haciendo de las suyas. Se extralimitó en sus funciones. Estamos hablando de un policía o un agente del Mossad israelí extranjero en España, en la Universidad Complutense, sacando una pistola y apuntando a estudiantes de la Universidad Complutense. Yo creo que la dignidad de nuestro propio país debería implicar que no se permita a agentes extranjeros hacer exhibición de sus armas de fuego en instalaciones universitarias en España. Vamos, digo yo. Bueno, y en las últimas semanas, desde que Israel recrudeció sus ataques a Gaza, Radian Gordon ha vuelto a la primera línea política, ¿verdad? Pues sí, ha dicho bastantes cosas. La primera, que la solución diplomática no es suficiente para neutralizar a Hamás y que el Estado de Israel tiene que ir más allá en esta ocasión. Hay que liquidar a Hamás. La escuchamos en Antena 3.
La respuesta esta vez va a ser muy diferente de todo lo que hemos visto en los últimos años. Todos entendemos que la única manera de terminar con esta amenaza es liquidar a Hamás. Bueno, la segunda cosa que ha dicho es que suministrar agua y luz a Gaza supone ayudar a Hamás. La embajadora argumenta que la población civil es un rehén en manos de Hamás y que los suministros acaban recayendo en realidad en sus manos. Básicamente, la señora embajadora está defendiendo sin tapujos los castigos colectivos como arma de guerra, algo que está prohibido por la legislación internacional. Bueno, la embajadora de Israel en España ha ido más allá y ha pedido directamente la suspensión de la ayuda humanitaria a Gaza. Vamos a escucharla. Exigimos que la Unión Europea no pase este dinero a los palestinos porque ya tenemos pruebas de que este dinero por fin ayuda en financiar actos terroristas. Digo que hay algunos ONGs que son legítimos, pero no pocos de ellos, quizá muchos, sí están ligados por vías muy sofisticadas a las organizaciones terroristas y nosotros en diferentes ocasiones hemos mostrado esta vinculación y estas vías de transferir dinero, y sería muy bien pues primero no pasar el dinero y luego hacer una revisión muy atenta y muy larga a dónde va este dinero. Tenemos pruebas de que el dinero de la ayuda humanitaria sirve para financiar actos terroristas, dice la embajadora. Pues nada, ni luz, ni agua, ni ayuda humanitaria para que la población civil de Gaza, que recordemos que subsiste exclusivamente gracias a la cooperación internacional, se muera de hambre, ¿no? Con estas palabras, la embajadora lo que está pidiendo básicamente es dejar morir a toda la gente encerrada en esa prisión que se llama Gaza. Y por último, la embajadora ha señalado que hablar de genocidio en Gaza, en una clara alusión a las declaraciones de Ione Belarra, puede generar oleadas de antisemitismo y odio hacia la población judía en España. Olvidarse de la diplomacia y aniquilar a Hamás y por el camino a la población civil de Gaza, básicamente. Dejar sin luz, sin agua y sin alimentos a los palestinos asediados. No permitir la entrada de ayuda humanitaria. Y mientras tanto, que todo el mundo permanezca en silencio, no vaya a ser que se desate el odio contra Israel. Maravilloso, señora embajadora. Muchas gracias, Sara. A ti.